7 de la tarde con 13 minutos, está aquí con nosotros don Luis Castillo, decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de redes asistenciales. Doctor, un placer tenerlo por acá. Yo aclaro al tiro, nos vimos en Calama cuando estuve haciendo un reportaje sobre el hospital de Calama, el nuevo hospital de Calama, que ya es una vieja historia, que todavía no entra en funcionamiento, con una inversión millonaria, un par de quiebras de empresas. Así que nada, un gusto tenerlo acá en casa. Mucho gusto por esta conversación. Me acuerdo muy bien de aquella programa del Hospital de Calama. Andábamos con Iván Pacheco por aquellos días. Doctor, cuando yo era un mozuelo, y de eso hace muchísimo tiempo, hay que decirlo, el sarampión era como las paperas o como la varicela, enfermedades que venían incluidas en el contrato de ser niño, digamos. Uno estaba con una suerte de predestinación a tenerla y a quedar inmunizado para el resto de la vida. Y se vacunaba mucho. Así es. Hoy día me encuentro, hace una semana, con esta sorpresa del brote de sarampión, y ahora me he dado cuenta que tener sarampión es una experiencia como de la prehistoria, así. Bueno, Chile tiene una larga historia en el tema del sarampión. Recuerdo de que la inmunización o la vacunación comenzó ya hace varias décadas atrás, y que se vacuna, entre otras cosas, para 3 enfermedades: varicela, la rubiola, sarampión y también para algunas paperas, la común papera. Ahora, Chile fue declarado libre de sarampión hace algunos años atrás, pues no ha habido aquí infecciones genuinas, autóctonas, chilenas propiamente tal. Los casos que ha habido durante estos últimos años son todos casos importados de chilenos que van a otros lugares donde esta enfermedad es endémica, es decir, permanentemente hay casos nuevos. Pero, producto de eso mismo y de una serie de otros problemas culturales que ha habido en el curso de los años precedentes, la disminución de las vacunaciones por diferentes motivos, fundamentalmente culturales, y fundamentalmente porque hubo durante algún tiempo mucha gente que no vacunó a sus hijos, como usted y yo fuimos vacunados, casi en forma obligatoria por nuestros padres. Era requisito para los trámites. El hijo está vacunado, no puede ser matriculado en el colegio, que es obligatorio. Entonces, era todo un trámite. Todo un trámite. Hoy día hubo un movimiento que redujo la vacunación de los hijos y produjo una disminución de la inmunidad en una cantidad bien importante de niños y de adultos que nacieron en ciertos periodos de tiempo, lo cual hace mucho más susceptible la producción de la enfermedad, que es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo estas de una cepa traída de afuera, emergencia de un brote. Este es un brote de sarampión. O sea, ya no estamos hablando de casos aislados. Siempre fue un brote. Que haya casos aislados es un tema distinto. Técnicamente este es un brote de una cepa asiática del virus sarampión, pero que le han hecho bloqueo a los familiares, a los contactos, de manera de impedir que esto siga creciendo. Pero tenemos un tema muy complicado y bien delicado, porque además vamos a tener un ingreso de una cantidad no menor de gente que viene a ver el fútbol. De hecho, en Argentina están vacunando en el aeropuerto y en el paso fronterizo de los Libertadores. Se está obligando la vacunación. Exactamente. Yo creo que es bien complicada la situación. Hoy día el programa de inmunización del Ministerio de Salud refuerza la inmunidad con las vacunaciones habitualmente en el mes de octubre. Pero la situación la vemos y nosotros tenemos algunos llamados que hacer, porque creo que es necesario colocar arriba de la mesa este llamado, no de alerta, sino de preocupación, sobre todo a aquellas mamás que tienen sus hijos que no los han vacunado, por diferentes motivos. Decirles que la vacuna es una vacuna súper segura, que Chile tiene mucha experiencia en estos aspectos, y que el resultado, la inmunización para esta enfermedad, que en niños pequeños, puede tener una letalidad muy alta, es muy prevenible con la vacuna. Es decir, si uno se vacuna, adquiere inmunidad y hay que reforzarla. Pero si aquellos que hemos tenido la enfermedad, tenemos inmunidad por vida, así nosotros no nos va a dar la enfermedad. Es una enfermedad vírica. Es una enfermedad viral, es un virus. ¿Y qué afecta? Afecta fundamentalmente, inflama las mucosas, inflama las células en los pulmones, a veces afecta el encéfalo, el cerebro, las meninges,
Y puede llegar, y evidentemente produce un exantema, es decir, aparecen manchas en todas partes del cuerpo. Es una de las enfermedades que mancha el cuerpo junto con la rubiola y junto con la varicela. Pero es una de las enfermedades más prevenibles en el mundo por la vacunación. De hecho, en los últimos años, la vacunación que se ha hecho en África y en todas partes del mundo ha permitido que se eviten más de 15 millones de muertos de mortalidad, pero ha descendido en forma progresiva con el mero hecho de armar campañas de inmunización. Y está dentro de los objetivos del milenio de la Organización Mundial de la Salud, bajar la cantidad de muertos, especialmente niños, producto de una vacunación ordenada, planificada, como Chile la tiene ya hace muchos años. O sea, estamos en presencia de un brote, pero esto es perfectamente controlable con el simple ejercicio de ir al consultorio e inmunizar al bebé, sobre todo. Sí, el problema que hay es que nosotros decimos y hemos dicho durante estos días, desde diferentes aspectos de la universidad, desde la facultad de medicina, etcétera, que tiene que haber una difusión masiva y informar de estos aspectos. Segundo, que ojalá se puedan capacitar a los médicos que trabajan en la atención primaria de salud, a los pediatras, donde les vuelvan a insistir y a educar cómo diagnosticar, porque hay muchos médicos, que nosotros enseñamos estas cosas en la facultad de medicina, pero hay muchos médicos que no han visto un sarampión, porque no existe en Chile. Entonces uno les muestra fotos y hay muchos que no han visto casos. Entonces hay que estar constantemente educándolo y capacitándolo para que puedan detectar a tiempo esto. Lo mismo los médicos que trabajan en la urgencia y que llevan estos niños que sepan que esta enfermedad puede existir y que tiene cierta característica de manera que la detecten. Me parece a mí, y nos parece que tiene que haber una encuesta de empadronamiento, especialmente a los extranjeros que lleguen con motivo del campeonato de la Copa América. Sobre todo aquellos que llegan sintomáticos o que llegan eventualmente siendo portadores de ese países, portadores del virus, de países endémicos, y que lleguen sintomáticos. Tiene que haber una encuesta que puedan y deban llenar en el momento que ingresan al país, donde van a estar, ese tipo de cosas. Exactamente como se hacía hace un tiempo atrás con alguna otra enfermedad, el SARS, en fin, de que si ellos tienen alguna sintomatología, que la describan y que hayan puesto una avanzada que mire esto, porque puede entrar mucho sarampión, portadores, puede entrar en enfermos que estén en etapa prodrómica asintomáticos, y explicar a los niños, a la población nuestra que no tiene inmunidad, te fijas, sobre todo porque se espera que haya un flujo de más de 50.000 extranjeros que ingresen con motivo de la Copa América. Inmunizar gratuitamente a todas las personas que son de las generaciones del año 71 hasta el 81, que lo soliciten y que se inmunicen o se vacunen, no solamente para viajar, pero si lo solicita vacunarse, que se vacunen, porque esas generaciones son las que tienen menos inmunidad o no se vacunaron. Tengo entendido que esa vacuna tiene muy bajo costo, además. Además, es de un costo súper razonable, está entre el programa de inmunizaciones gratuitas y carece de complicaciones o problemas laterales moderados o graves, o sea, es una vacuna súper segura. La pregunta, yo me acuerdo, y no sé si esto es parte de la mitología, nosotros nos decían cuando niños que más valía tener sarampión cuando uno era menor, digamos 7, 8 años, que tenerla a los 14 o 15. ¿Es eso real o era parte de la mitología de la enfermedad? No, es real, porque el sarampión, en general, los niños logran mantener inmunidad contra el sarampión porque se transfiere inmunidad cuando están esperando a su madre. Cuando están embarazadas transfieren inmunidad al recién nacido. Eso dura 12 meses. A los 18 meses, 12 meses en Chile, se vacunan. Cuando se vacunan, se aborta todo tipo de enfermedad en esos niños. Cuando esta enfermedad da a los niños de menos de 2 años, tiene mucho más letalidad. Lo mismo sucede cuando uno tiene más, entre la etapa de adolescencia o un joven, tiene más letalidad porque no tienen inmunidad. O sea, el hecho de que tengan la enfermedad cuando joven, adolescente o en etapa de adulto joven, tiene un poco más complicaciones porque no tienen inmunidad. Nosotros vemos sarampión en algunas clases de pacientes, sobre todo aquellos que están en tratamiento inmunosupresor o que tienen las defensas muy bajas por otros motivos,
puede haber emergencia de sarampión, pero la emergencia de sarampión allí es una cosa muy alta de mortalidad, es muy mortal. No es el caso este. Claro. Pero aquí me parece que tiene que haber una difusión distinta, masiva, tiene que haber una comunicación y una educación del público, de los doctores. Tiene que haber elementos activos y proactivos. Hace un tiempo atrás hubo un brote en Estados Unidos. De ahí deberíamos haber levantado los ojos y haber dicho, ¿qué va a pasar en Chile si tenemos la Copa América en un mes más y va a entrar 50.000? Ahí deberíamos haber alerta amarilla. Ya es tarde, pero podemos hacer algunas cosas. Y por lo demás, aquí en Chile hay una cultura y hay una expertise muy importante. El Ministerio tiene un organismo que se llama CABEI, que es la Comisión Asesora de Vacunaciones e Inmunizaciones, que está constituida por médicos expertos en vacunas, en enfermedades infecciosas, y que constantemente son llamados a opinar sobre respecto de algunas emergencias de infección. Le hago una última pregunta. Hoy, aquí tiene que estar atenta una madre o un niño. ¿Cuáles son los síntomas que podrían indicar la existencia de sarampión y qué debe hacer la persona al detectar estos síntomas? Lo primero, aparición de elementos generales, decaimiento, coriza, tos, fiebre. Lo segundo, que la piel y el niño se empieza a manchar. Rojo. Se empieza a tener exantema, empieza a tener manchas pequeñas repartidas por todo el cuerpo. Por el pecho, el tronco, la espalda, las extremidades. Si es una fiebre asociada a esta erupción cutánea, que abra los ojos y consulte a su médico. Que puede ser una fiebre exantemática, puede ser una enfermedad exantemática, un infecto contagiosa exantemática, puede ser un contacto o una enfermedad producida por el virus sarampión, pero puede ser otra también, pero que esté atenta. Y vaya inmediatamente al consultorio y en caso de necesidad, vacuna y otros elementos más que sean necesarios. Doctor Luis Castillo, decano de Medicina de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Redes Asistenciales, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo para venir a esta hora, este día, en la previa de la Copa América. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Esto es...